Mi propio hijo organizó una elegante cena para celebrar su ascenso. Me miró directamente a los ojos y me dijo, «No bajes, papá, me das vergüenza». Y como si eso no fuera suficiente, agregó, «La mamá de Carlos se va a sentar en tu lugar». Simplemente sonreí. Cuando todos estaban sentados a la mesa, bajé. ¿Y qué pasó? Estaba parado en el pasillo del segundo piso de mi propia casa cuando escuché a mi hijo pronunciar esas palabras. Palabras que nunca imaginé que saldrían de la boca de alguien que engendré, alimenté, vestí y eduqué solo durante casi 30 años. «Papá, no bajes. Me das vergüenza». Diego estaba parado en la entrada de mi habitación, vestido con un traje gris oscuro impecable, el cabello peinado hacia atrás de una manera tan perfecta que parecía que lo habían esculpido. Sostenía una copa de champán por el tallo y sus ojos, esos ojos color café que había heredado de su madre, me miraban con una frialdad que nunca había visto antes. No era enojo, era peor, era desprecio. «¿Escuchaste lo que dije?», repitió con voz baja pero cortante, como si estuviera regañando a un empleado incompetente. «Quédate arriba, los invitados están llegando y no puedo arriesgarme a que aparezcas así». «¿Así?». Me miré a mí mismo. Llevaba mi saco de tweed café, el que había comprado en Liverpool hace 10 años. Lo mejor que tenía, simple, es cierto, pero limpio, bien planchado, digno. Mi cabello canoso estaba peinado hacia atrás. Hasta me había puesto mi corbata color vino discreta. «Diego, esta es mi casa», comencé a decir. Me interrumpió con un gesto impaciente de la mano, haciendo oscilar peligrosamente el líquido dorado de su copa. «Técnicamente es tuya». «Sí, pero esta noche debe verse apropiada». Miró alrededor de mi habitación, con esa expresión que yo conocía bien, la misma mirada que ponía cuando pasaba frente a tiendas que consideraba demasiado populares. «Y tú también debes verte apropiado, papá». Pero como eso no va a suceder, se encogió de hombros. Fue en ese momento que escuché pasos subiendo la escalera. Una mujer apareció detrás de mi hijo. Doña Patricia, su suegra, 60 años, cabello teñido de un rubio cenizo sofisticado, vestido de seda color vino, que probablemente costaba más que 3 meses de mi antiguo alquiler, cuando vivía en otro lugar. «Diego, mi amor, tu jefe acaba de llegar», dijo doña Patricia con ese tono melodioso que usaba, como si estuviera eternamente narrando un comercial de perfume caro. Luego me vio. «Ah, buenas noches, Roberto». «No, señor Roberto, no don Roberto, solo Roberto», como si fuera el empleado de la casa. «Doña Patricia se va a sentar en la cabecera esta noche», anunció Diego, «en tu lugar habitual. Ella puede hablar de vinos, de viajes, de negocios, esas cosas que tú no entiendes». Abajo podía escuchar voces, risas educadas, el tintineo de las copas. La casa que había construido ladrillo por ladrillo, literalmente, estaba llena de elegantes extraños que celebraban el éxito de mi hijo. Y yo estaba siendo encerrado en mi propia habitación, como un pariente loco que hay que esconder. «¿Entonces así es?», pregunté, y mi voz salió más firme de lo que esperaba. «¿Vas a encerrarme aquí mientras finges que no existo?». Diego suspiró como si yo fuera difícil. «No seas dramático, es solo por esta noche. Mañana puedes volver a tu rutina normal. Pero esta noche es importante para mí, papá. Y no puedo dejar que lo arruines». Doña Patricia puso su mano en el hombro de mi hijo en un gesto de solidaridad. «Diego ha trabajado tanto para llegar hasta aquí. Estoy segura de que usted entiende, Robert». Me miraban los dos, esperando que bajara la cabeza, cerrara la puerta y desapareciera. Y fue ahí donde sonreí. Una pequeña sonrisa tranquila, el tipo de sonrisa de alguien que sabe exactamente lo que va a hacer. «Está bien», dije, «no bajaré». El alivio en el rostro de Diego fue instantáneo. «Perfecto. Gracias por entender, papá». Ya se estaba volteando, doña Patricia a su lado. Cuando agregué, «todavía no», se detuvieron. Diego miró hacia atrás. «¿Cómo?». Dije que no bajaré todavía. Pero cuando baje, dejé la frase en suspenso, esa sonrisa todavía en mis labios.
Cuando baje, mi querido hijo, te arrepentirás de no haberme dejado quedarme aquí arriba. Vi la confusión en su rostro, la irritación, pero también un destello de miedo. Bajaron las escaleras, cerré la puerta de mi habitación lentamente y me senté en el borde de mi cama. Esa cama doble que había compartido con María Elena durante 40 años antes de que ella se fuera y me dejara solo con un niño de 8 años y una pila de facturas por pagar. Desde la ventana de mi habitación podía ver los autos de lujo estacionados frente a la casa. Un BMW negro, un Audi gris, una Mercedes blanca. Podía escuchar la música ambiental suave que Diego había puesto, algo clásico, piano y cuerdas. Abrí el cajón de mi mesa de noche. Adentro había un sobre manila. Lo tomé. Pasé mis dedos sobre la superficie áspera del papel. Adentro estaba todo lo que necesitaba. 3 semanas antes había descubierto lo que mi hijo estaba planeando. 3 semanas fingiendo no saber nada. 3 semanas preparando mi respuesta. Abajo escuché un brindis por Diego, el nuevo director regional. Risas. Aplausos. Miré el reloj. 8:15 de la noche. Ya deberían estar sirviendo el plato principal. Ese buffet sofisticado que Diego había contratado por 160,000 pesos. 160,000 pesos para una cena. Yo había criado a un hijo con mi salario de sastre con menos que eso al mes. Me levanté, alicé mi saco de tweed, tomé el sobre, me miré en el espejo. Mis 68 años me devolvieron la mirada. Cabello canoso, arrugas alrededor de los ojos, manos callosas de décadas de trabajo. «Me das vergüenza», había dicho mi hijo. Respiré profundamente. Abrí la puerta y bajé las escaleras. El sonido amortiguado de mis zapatos de cuero hacía un ruido suave sobre los escalones de madera. Cuando llegué a la mitad de la escalera, pude ver el comedor. La mesa estaba magnífica, debo admitirlo. Manteles blancos inmaculados, enormes arreglos florales, cubiertos de plata relucientes, 15 personas sentadas, todas vestidas como si fueran a una gala. Y ahí, en la cabecera de la mesa donde yo siempre me sentaba los domingos, estaba doña Patricia con esa sonrisa de alguien que ha conquistado un territorio. Diego estaba de pie, todavía dando su discurso de agradecimiento. Y agradezco especialmente el apoyo de mi familia. Fue entonces cuando me vio. El vaso de vino se detuvo en el aire. La sonrisa se congeló. Todos los rostros se voltearon hacia mí. El silencio fue tan profundo que podía escuchar el reloj de la sala marcando los segundos. Bajé el resto de la escalera lentamente, cada paso resonando en ese comedor perfectamente decorado. «Papá», Diego comenzó, la voz ronca de vergüenza. «Te dije que te quedaras arriba, lo sé». Me acerqué a la mesa. Todos me miraban, algunos con curiosidad, otros con lástima. Doña Patricia con desprecio mal disimulado. Pero solo vine a entregar algo. Puse el sobre manila sobre la mesa, justo en el medio, entre las copas de cristal y los platos de porcelana. «¿Qué es esto?», Diego me preguntó, pero su voz era demasiado delgada. «Ábrelo», dije frente a todos. «Después de todo, esta noche es para celebrar logros, ¿no es así?» Y fue ahí donde todo cambió. Si esta historia te ha tocado el corazón, suscríbete al canal Los Consejos del Abuelo, porque lo que pasó cuando abrió ese sobre, no lo vas a creer. Y voy a contar cada detalle. Pero antes de contar lo que había en ese sobre, necesitas entender cómo llegué ahí. Cómo un hombre de 68 años con saco de tweed café simple tuvo el valor de bajar esas escaleras, sabiendo que sería humillado. Porque yo no nací fuerte, me hice fuerte. Tenía 22 años cuando conocí a María Elena. Ella era vendedora en una tienda de telas del centro histórico, donde yo trabajaba como aprendiz de sastre. Manos siempre llenas de alfileres, sonrisa amplia, manera simple de ser. Nos casamos 6 meses después en el registro civil con 2 testigos que ella llamó de la tienda. Sin fiesta, sin vestido blanco. Pero yo era feliz. María Elena ganaba poco, pero era honesta. Cada 15 del mes traía el dinero a casa, lo ponía en mi mano y decía: «Hazlo durar, Roberto, eres bueno para eso».
y yo lo hacía durar. Compraba al mayoreo, cocinaba para toda la semana. Remendaba la ropa hasta no poder más. Cuando Diego nació, yo tenía 23 años. Fue en un hospital público, un parto que duró 14 horas. María Elena estuvo afuera de la sala, caminando de un lado a otro, mordiéndose las uñas. Cuando la enfermera trajo a nuestro hijo, vi lágrimas en sus ojos. Él tendrá todo lo que nosotros no tuvimos, dijo besando la frente de Diego. Te lo juro, Roberto, este niño va a estudiar, va a tener oportunidades. Y ella trató de cumplir su palabra. Durante 8 años, María Elena trabajó como una condenada. Hacía horas extra, tomaba turnos los fines de semana. Cosía dobladillos tarde en la noche para ganar algunos pesos extra. Todo para que Diego tuviera cuadernos nuevos, colores, zapatos sin agujeros. Yo también trabajaba. Hacía sastrerías a domicilio, trajes a la medida, ajustes de pantalones, arreglos. Mi vieja máquina de coser que mi madre me había dejado ronroneaba hasta tarde en la noche mientras Diego dormía en la habitación de al lado. No teníamos mucho, pero teníamos paz. Hasta ese martes. Diego tenía 8 años. Acababa de recogerlo de la escuela cuando sonó el teléfono. Era el jefe del taller, la voz temblorosa. Señor Morales, hubo un accidente. El montacargas se había derrumbado. María Elena estaba debajo, haciendo una reparación. 43 años, muerta en el instante. No recuerdo mucho de los días que siguieron. Recuerdo gente entrando y saliendo de mi casa. Recuerdo a Diego preguntándome dónde estaba mamá. Recuerdo estar sentado en el funeral y no poder llorar, porque si empezaba, tenía miedo de nunca parar. El taller pagó una indemnización, 2.400.000 pesos. Parecía una fortuna en ese momento. Mi hermana mayor, Consuelo, vino a verme 3 días después del entierro. Guarda ese dinero correctamente, Roberto, dijo, sentada en mi pequeña cocina. Ponlo en una cuenta. Tú y Diego lo van a necesitar. Pero yo miré a mi hijo, estaba jugando con un carrito miniatura en el piso de la sala. Ese carrito que su madre le había regalado en su último cumpleaños. Y pensé, ¿cuánto tiempo duran 2.400.000 pesos? ¿5 años? ¿10 si soy muy cuidadoso? ¿Y después volvemos a la miseria? No, decidí que no. Tomé la mitad de ese dinero, 1.200.000 pesos, y lo guardé en una cuenta separada. Eso era sagrado. Era para criar a Diego. Comida, ropa, escuela, medicinas, para que creciera con dignidad como María Elena quería. Los otros 1.200.000, esos los iba a hacer trabajar. Había un pequeño local comercial en renta cerca de la colonia Roma. 30 metros cuadrados, olor a humedad, ventanas rotas. El dueño quería 200.000 pesos de anticipo. Le di 240.000 y pedí que renovara los baños. Compré 5 máquinas de coser industriales usadas, 140.000 pesos en total. Compré tela al mayoreo, algodón, lana, lino, 300.000 pesos más. Registré la empresa, Sastrería Morales. Contador, facturas, todo en regla, 160.000 pesos más. Quedaban 560.000 pesos. Eso tenía que durar hasta que empezaran las ventas. Los primeros 3 meses casi quiebro. Cosía hasta el amanecer. Iba a vender durante el día. Recogía a Diego de la escuela a la hora del almuerzo. Volvía a coser aún más. Dormía 4 horas por noche. Perdí 7 kilos. Pero no me rendí. Empecé haciendo ropa para niños, overoles, vestidos, pequeños conjuntos. Vendía a las tiendas del barrio. Un poco aquí, un poco allá. Luego pasé a ropa para adultos. Contraté a una costurera, Doña Remedios, para que me ayudara. Era rápida, cuidadosa. El primer año saqué 300.000 pesos de ganancia. No era mucho, pero era mío. El segundo año, 560.000 pesos. El tercero, 1.100.000 pesos. Reinvertía todo. Más máquinas, más empleados, más telas. Tomé una clientela más grande, tiendas en plazas comerciales,
marcas, hasta algunas pequeñas cadenas. Diego crecía. Yo pagaba una escuela privada, no de las más caras, pero buena. Útiles escolares completos, clases de inglés. Él se quejaba de que sus amigos tenían ropa de marca y él no. Un día entenderás, mi hijo. Le explicaba. Estoy construyendo algo para los dos, pero él nunca quiso entender. Cuando Diego tuvo 15 años, la sastrería Morales tenía 10 empleados y facturaba 7 millones de pesos al año. Había comprado un terreno y construido una casa de 3 pisos. Nada lujoso, pero era nuestra. Cada ladrillo puesto con el sudor de mi trabajo. En la planta baja monté un showroom para recibir clientes. En el primer piso, 3 recámaras. En el segundo, mi refugio, mi habitación, mi baño, mi espacio. Diego tuvo la recámara más grande del primer piso. La pinté azul, marino como él pidió. Compré una cama nueva, un closet con puertas corredizas, un escritorio para estudiar. No es tan grande como la habitación de Tomás, dijo el día de la mudanza. Tomás era su amigo rico. Me tragué la respuesta que quería dar. Cuando Diego entró a la universidad, administración en una buena escuela privada, pagué cada centavo. 70.000 pesos al mes durante 5 años, 1.750.000 pesos en total. Se graduó y consiguió una práctica en una empresa de tecnología, salario bajo, 16.000 pesos. Se quejaba de que no era suficiente para nada. Le compré un auto, Renault Megane gris, nuevo, 440.000 pesos de contado. Gracias papá, dijo, pero ya estaba mirando su teléfono, enviando fotos a sus amigos. Cuando Diego decidió vivir solo a los 24 años, compré un departamento de 2 recámaras en una residencial con vigilancia. 5.600.000 pesos. Lo amuebló. Compré refrigerador, estufa, lavadora. 700.000 pesos más. Ahora tengo mi independencia, dijo como si fuera su conquista. A los 27 años, Diego conoció a Carlos, hijo de empresario, MBA en el extranjero, auto importado. La boda fue en el club más elegante de la ciudad. Traje del novio de un gran diseñador, buffet, para 200 personas, decoración con flores importadas, 2.400.000 pesos, el mismo monto que la indemnización que me dejó viuda. Y en ninguno de esos momentos, en ninguno, mi hijo se detuvo para preguntar, papá, ¿cómo conseguiste todo esto? ¿Cuánto trabajaste? ¿Cuánto sacrificaste? Porque para él, yo era solo el padre, el hombre que debía dar, proveer, pagar. 15 años después de abrir ese pequeño local de 30 metros cuadrados, la sastrería Morales valía 32 millones de pesos. Tenía 42 empleados. Surtía a grandes cadenas en 3 regiones. Y mi hijo, director regional, ganando 240.000 pesos al mes, sentía vergüenza de mí. Entonces, cuando puse ese sobre la mesa frente a esos elegantes extraños, no era solo rabia, era justicia. Diego miraba el sobre como si fuera una serpiente lista para morder. Sus dedos temblaban ligeramente cuando extendió la mano para tomarlo, pero yo todavía no había terminado de hablar. ¿Sabes qué es lo curioso?, dije, y mi voz resonó en ese comedor silencioso. Pasé 30 años de mi vida construyendo un futuro para ti. 30 años despertándome a las 5 de la mañana, cosiendo hasta la medianoche, saltándome el almuerzo para ahorrar, usando la misma ropa durante años. Y tú crecese, pensando que era mi obligación. Uno de los invitados, un hombre con traje azul marino que debía ser su jefe, se aclaró la garganta, incómodo. Pero nadie se movió. Era como si todos estuvieran paralizados, esperando el siguiente acto de una obra de teatro. Doña Patricia intentó intervenir con su voz dulce. Roberto, quizás este no es el momento apropiado para... Me volteé hacia ella. ¿Usted encuentra apropiado decir que la decoración de mi casa es corriente? ¿Apropiado sugerir que mis cortinas de lino que pertenecieron a mi suegra, quien me acogió cuando quedé viudo, eran cosas de pobres? ¿Apropiado tomar mi lugar en la cabecera de mi mesa?
Doña Patricia se puso blanca. Algunas personas alrededor de la mesa intercambiaron miradas. Diego cerró los ojos durante un segundo, como si rezara para que el piso se abriera y se lo tragara. «Papá, por favor», murmuró. «Por favor, ¿qué, Diego? Por favor, quédate callado. Por favor, vuelve arriba y haz como si no existiera». Mi voz no era fuerte, era firme, cada palabra saliendo lentamente, pesadamente. «¿Tienes idea de cuánto costó cada cosa que te di?» No respondió, solo se quedó ahí, sosteniendo ese sobre como si fuera una sentencia de muerte. «Déjame refrescarte la memoria», continué. «Universidad privada, 5 años, 1.750.000 pesos. Conozco la cifra exacta, porque fueron 60 pagos de 70.000 pesos mensuales trabajando doble para pagar tu colegiatura». Vi a una mujer rubia del otro lado de la mesa, debía ser colega de Diego, abrir los ojos como platos. «El Renault Megane que tanto querías porque no podías llegar a la práctica en metro. 440.000 pesos de contado. Vendí un lote de producción completo a una cadena de León para conseguir ese dinero». Diego estaba mortalmente pálido. «Papá, todos aquí no necesitan saber, no necesitan». Me reí. Una risa corta, sin humor. «Pero todos aquí necesitan saber que eres director regional, que tuviste éxito, que subiste los escalones. Simplemente no pueden saber que yo pagué cada escalón de esa escalera, ¿verdad?» Carlos, su esposo, estaba sentado 2 sillas a la izquierda. Miraba su plato como si quisiera desaparecer en él. El departamento donde vivieron antes de regresar temporalmente aquí. 5.600.000 pesos más 700.000 de muebles. Refrigerador americano porque dijiste que el modelo clásico era demasiado básico. Sofá de piel porque la tela envejece mal. Hasta las ollas eran importadas. Hice una pausa. Respiré profundo. Cuando volví a hablar, mi voz era más baja. Pero eso solo hacía las palabras más cortantes. «Tu boda. Esa hermosa boda en el club. Traje que costaba más que el auto que yo manejaba en ese entonces. Decoración con orquídeas traídas de no sé dónde. Buffet con mariscos y champán francés. ¿Sabes cuánto costó?» Diego apretó los labios. No iba a responder, entonces respondí por él. 2.400.000 pesos. Exactamente el monto de la indemnización que recibí cuando tu madre murió. Cuando me quedé solo contigo, un niño de 8 años, preguntándome cómo iba a pagar las facturas del mes siguiente. Mi voz tembló un poco, pero me contuve. Tu boda costó el precio de la muerte de tu madre. Alguien se atragantó con su vino, un sonido amortiguado de vidrio golpeando madera. ¿Y sabes qué me dijiste el día de la boda? Continuó. Cuando mencioné que estaba cansado porque había trabajado hasta tarde, finalizando un pedido grande, justamente para cubrir los gastos extra que habían surgido a última hora. Diego ahora miraba la mesa, las manos temblando visiblemente. Dijiste, «Papá, no hables de trabajo hoy. La gente va a pensar que estás obsesionado con el dinero». Dejé que eso pesara en el aire. Obsesionado con el dinero, yo, el hombre que pagaba el 80% de esa fiesta. El jefe de Diego, el hombre del traje azul marino, cruzó los brazos. Estaba prestando atención ahora, mucha atención. «Durante todos estos años, dije, nunca preguntaste si yo estaba bien, si necesitaba ayuda, si estaba cansado. Nunca ofreciste pagar una sola factura cuando empezaste a ganar bien. Nunca sugeriste compartir el predial de esta casa. Nunca ofreciste comprar la despensa. Nada. Pensé que no lo necesitabas», comenzó Diego, pero su voz era débil. «Pensaste. No querías ver». Señalé su elegante traje. «Ese traje que llevas puesto, ¿cuánto costó? ¿40.000 pesos? ¿60.000? No respondió. Yo usé el mismo abrigo de lana durante 10 inviernos consecutivos. 10. Porque cada peso que ganaba, lo invertía o lo guardaba para ti. Miré alrededor de la mesa, y esta noche, la noche en que celebra su éxito, un éxito que yo financié, me manda a quedarme encerrado en mi habitación, porque le doy vergüenza.
Doña Patricia intentó de nuevo. A veces los padres no entienden que los hijos necesitan espacio para... Usted no habla de mi relación con mi hijo, corté seco. Usted, que viene aquí todos los fines de semana, come la comida que yo compro, usa el aire acondicionado que yo pago, se estaciona en el garaje que yo construí, y todavía tiene el descaro de decir que mis cortinas son corrientes. Doña Patricia abrió la boca, la cerró y se puso morada. Regresé mi atención a Diego. Abre el sobre. Papá, no quiero. Abre. Miró alrededor de la mesa, buscando apoyo, pero todos lo miraban ahora, esperando. Curiosos, algunos. Noté que ya no parecían tan solidarios. Con manos temblorosas, Diego rasgó el sobre, sacó los papeles de adentro. Eran 3 hojas grapadas. Comenzó a leer y con cada línea se ponía más blanco. ¿Qué es esto?, Carlos preguntó, tratando de ver sobre su hombro. Diego tragó difícilmente. Su voz salió como un hilo. Es una notificación. ¿Notificación de qué?, insistió su esposo. Fue entonces que respondí, clara y calmadamente. De desalojo. Tienen 45 días para salir de mi casa. El silencio que cayó sobre esa mesa fue absoluto. Hasta la música ambiental parecía haberse detenido. Y hay más, dije. Pero eso lo voy a explicar mejor delante de todos, porque después de todo, Diego, esta noche es para celebraciones, ¿no? Y entonces, finalmente jalé una silla, no la cabecera donde estaba sentada doña Patricia, sino una silla libre junto al jefe de Diego, y me senté. ¿Alguien puede pasarme el vino? Si esta historia te ha tocado, suscríbete al canal, Los Consejos del Abuelo, y deja un comentario diciéndonos desde dónde nos miras. Dale like si quieres conocer la continuación, porque lo que pasó después, no lo vas a creer. Nadie pasó el vino. Todos se quedaron paralizados mirándome como si acabara de llegar de Marte. Entonces yo mismo tomé la botella que estaba en el centro de la mesa. Una etiqueta que no reconocía, probablemente muy cara, y me serví mi propia copa. El vino era bueno, mejor que el que usualmente compraba en el supermercado, pero no era tan especial como toda esta gente fingía creer. Diego, mi amor, quizás sería mejor discutir esto en privado. Doña Patricia había recuperado su voz, aunque salió más delgada que de costumbre. No, dije, dejando la copa sobre la mesa con un ruido seco. Nada en privado. Fui humillado frente a 15 extraños. Entonces, 15 extraños van a escuchar mi historia completa. Miré a doña Patricia. Realmente la miré. Desde que esta mujer había empezado a frecuentar mi casa, hace 6 meses, me había detenido a analizar quién era realmente. 60 años vividos, uñas hechas cada semana, cabello teñido en ese salón caro de Polanco, ropa que cambiaba como se cambian las máscaras, siempre perfecta, siempre coordinada, siempre gritando. Tengo dinero. Había algo en sus ojos. Una dureza. El tipo de dureza que viene de alguien que ha pasado toda su vida preocupándose por verse mejor que los demás. Usted empezó a venir aquí en marzo, ¿verdad?, dije. Recuerdo muy bien. Era un sábado. Diego había preparado no sé qué platillo sofisticado y la había invitado a almorzar. Doña Patricia sintió, incómoda sin entender a dónde quería llegar. Yo estaba en la cocina lavando los trastes. Mi lavavajillas se había descompuesto la semana anterior y todavía no había logrado llamar al técnico. Usted entró, miró alrededor y dijo, recordaba las palabras exactas. ¡Qué encantador! Tiene hasta esa estética retro de casa antigua. Vi a algunas personas alrededor de la mesa intentar ocultar sonrisas. Sabían que estética retro era solo una forma educada de decir que mi casa era vieja y pasada de moda. Luego vio mis cortinas. Señalé hacia las ventanas del comedor, donde las cortinas de lino estaban atadas a los lados. Pertenecieron a mi suegra, Graciela. Las cosió a mano en 1985, cuando esta casa todavía estaba en construcción. Cada puntada hecha con cuidado. Graciela murió 3 años después, pero me dejó sus cortinas. Dijo que era para que recordara que la familia se teje lentamente, con paciencia. Mi voz se volvió más dura.
Usted miró las cortinas y dijo, Dios mío, Roberto, qué cosa tan tradicional. Pero la tradición a veces envejece mal, ¿no? En mi departamento solo uso persianas. Es mucho más práctico y moderno. Doña Patricia tocó su collar de perlas. No quise ofender, quiso dejar claro que yo era inferior, que mis elecciones eran malas, que mi casa, que construí ladrillo por ladrillo, no era suficientemente buena. Bebí otro sorbo de vino. ¿Y saben qué fue lo que más me dolió? Que Diego se rió. Mi propio hijo se puso de su lado y se burló de las cortinas de su abuela. Diego tenía la cara roja ahora. Papá, no me reí para lastimarte, simplemente te pareció gracioso. Te pareció gracioso que tu padre todavía tuviera cortinas viejas. Te pareció gracioso que no siguiera las tendencias de decoración. Apoyé mis codos en la mesa. Pero ¿saben qué encontré yo gracioso? Que esas cortinas viejas fueron cosidas con la misma tela que usé para hacer los primeros overoles de bebé que vendí. Lino de calidad, resistente, duradero. Tomé la servilleta y me limpié los labios lentamente antes de continuar. Después de ese día, doña Patricia empezó a venir aquí cada semana. Siempre con un comentario, siempre con una sugerencia de mejora. Hice comillas con los dedos. El refrigerador era demasiado viejo, la televisión demasiado pequeña, el sofá incómodo, los cuadros en la pared sin interés. El jefe de Diego, el señor Méndez, lo había escuchado a alguien llamarlo así, estaba inclinado hacia adelante ahora, realmente interesado. Un día estaba mostrándole a Diego fotos viejas, fotos de cuando era bebé, de María Elena, de la primera tienda que abrí. Y doña Patricia pasó, miró y dijo, ¡ah, qué nostalgia! No, pero uno debe vivir el presente, no el pasado. Hice una pausa, como si mis recuerdos fueran algo vergonzoso, como si el trabajo que me trajo hasta aquí fuera algo que olvidar. Doña Patricia estaba visiblemente irritada ahora. Siempre fui educada con usted, Roberto, nunca directa. Exactamente, respondió. Usted nunca fue directa porque gente como usted no necesita serlo. Tienen el veneno de la cortesía. Sonríen mientras clavan el cuchillo. Me volteé hacia Diego. Y tú aprendiste bien de ella, ¿verdad? Aprendiste a avergonzarte del padre que te crió solo, del padre que trabajó como una mula para darte todo lo que esta mujer le dio a su hijo. Carlos finalmente habló, la voz baja. Roberto, mi mamá solo quería ayudar. Dejé escapar una risa corta. Muchacho, tu madre quería colonizar. Veía esta casa como un territorio sin dueño, un viudo solo, sin esposa, sin nadie que lo guiara. Pensó que podía entrar aquí y remodelarlo todo. La casa, el hijo, hasta a mí. Miré de nuevo a doña Patricia, pero usted subestimó una cosa. Subestimó que no soy un viejo ingenuo. Construí un negocio desde cero. Sé cuando alguien intenta empujarme fuera de mi propio espacio. Fue ahí donde lo vi. Vi en sus ojos un destello de respeto, o quizás miedo, difícil decir. Hace 3 semanas, continué, estaba subiendo la escalera y los escuché platicando, a ustedes dos, a ti y a Diego, en la sala. Señalé la puerta que conducía a la sala. No me vieron, estaban de espaldas a mí, tomando té en esas tazas de porcelana que usted insistió en que comprara, porque las tazas normales son demasiado informales. Diego cerró los ojos. Sabía lo que venía. Doña Patricia dijo, Diego, tienes que pensar en el futuro, tu padre está envejeciendo. Casas como esta requieren trabajo. ¿No sería mejor que él fuera a un lugar donde recibiera cuidados apropiados? Imité su tono melodioso con precisión. Y tú, mi hijo, mi único hijo. Respondiste, lo sé, pero ¿cómo lo convenzo sin parecer un mal hijo? El silencio era tan pesado que parecía sólido. Luego doña Patricia, esa maravillosa consejera, dijo, no necesitas convencerlo, solo necesitas un poder notarial de salud. Con su edad, cualquier juez aceptará que necesita supervisión. Y luego haces lo que debe hacerse por su bien. 2 mujeres del lado izquierdo de la mesa intercambiaron miradas conmocionadas.
Fue en ese momento, dije, mirando directamente a los ojos de mi hijo, que entendí que no solo te avergonzabas de mí por mi ropa simple, querías borrarme, internarme, sacarme del camino para quedarte con mi casa, mi espacio, mi vida. Y fue en ese momento cuando mi hijo finalmente se quebró. Y fue cuando Diego finalmente se quebró. Las lágrimas corrieron por el rostro de Diego, arruinando el maquillaje perfectamente aplicado. Pero no sentí lástima. No todavía. No era así, murmuró, la voz estrangulada. Papá, estás tergiversando todo. Solo estaba preocupado por ti. Esta casa es demasiado grande. El trabajo es demasiado pesado para un hombre de tu edad. ¿De mi edad? Repetí, dejando que las palabras resonaran. Tengo 68 años. Diego, no 90. Subo las escaleras sin ayuda. Manejo mi auto. Administro mi negocio. Hago mis cuentas. Cocino, limpio. Vivo solo sin ningún problema. Me incliné hacia adelante. Lo que te molesta no es mi edad. Es mi independencia. Carlos puso su mano en el hombro de su esposo, pero Diego se apartó, limpiándose la cara con la servilleta de lino. Después de esa conversación que escuché, continué, me quedé callado. No los confronté porque necesitaba estar seguro. Necesitaba saber hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Miré alrededor de la mesa. Y luego, hace 2 semanas, Diego recibió la noticia de su ascenso. El señor Méndez se enderezó en su silla. Parecía incómodo ahora, como si estuviera comenzando a conectar los puntos. Director regional, dije, 240,000 pesos al mes. Un puesto importante. Hice una pausa, y yo estaba genuinamente feliz por él. Llamé, felicité, pregunté si quería celebrar. Ofrecí hacer un almuerzo especial el domingo. Diego mantenía los ojos bajos, fijos en el plato de comida fría. Pero él dijo que no, que iba a hacer algo más apropiado para la ocasión. Y cuando pregunté qué sería, respondió, una cena elegante, papá. Con mi jefe, algunos ejecutivos de la empresa, gente importante. Hice una pausa. Gente importante. Como si yo no lo fuera. Una mujer pelirroja del otro lado de la mesa. Se había presentado como Patricia del departamento financiero. Le murmuró algo al hombre junto a ella. Él negó con la cabeza, desaprobando. Dije que ayudaría. Ofrecí cocinar. Hago un cordero que se deshace en la boca. Un relleno que es elogiado hasta por chefs de restaurante. Un flan de cajeta que supera cualquier postre francés. Sonreí, pero no había alegría en esa sonrisa. Pero Diego me dijo, no papá, voy a contratar un servicio profesional. Esta cena debe ser impecable, impecable. Como si mi comida estuviera manchada. Los días siguientes contrató decoradores. Gastó 20,000 pesos solo en flores y arreglos. 160,000 pesos en total. Dejé que la cifra pesara. Yo lo crié con menos que eso al mes durante años. Pero bueno, era su dinero, su éxito. Respeté. Miré los arreglos florales absurdos dispersos en la sala. Orquídeas blancas enormes, lirios, no sé qué más, hermosos, sí, pero sin alma. El día de la cena me vestí, me puse mi saco de tweed café. No es Chanel, no es Dior. Lo compré en una tienda departamental por 4,000 pesos, pero está limpio, es bonito, decente. Pasé mi mano sobre la tela. Me peiné el cabello, me puse agua de colonia, me puse los gemelos de plata falsa que me regaló Graciela hace años. Me miré en el espejo y pensé, estoy presentable. Doña Patricia tocó su copa de vino, evitando mi mirada. Bajé, los primeros invitados ya habían llegado. Iba a saludar, presentarme, ser el padre orgulloso del director regional. Pero Diego me interceptó a la mitad de la escalera. Respiré profundo. Y fue ahí donde lo dijo. Todos estaban colgados de cada palabra. Incluso el personal de catering, que había dejado de circular con las charolas, estaba inmóvil en los bordes de la sala, escuchando. Papá, no bajes, repetí las palabras exactas. Me das vergüenza. Escuché a alguien inhalar bruscamente.
Una de las invitadas se llevó la mano a la boca. Pregunté por qué. ¿Y saben qué respondió? Me volteé hacia Diego. Repite para que todos escuchen lo que dijiste. Diego negó con la cabeza, llorando más fuerte. No ahora. Entonces yo repito. Miré a los invitados. Dijo, no tienes clase para esto, papá. Esta gente es diferente. Hablan de vinos importados, de viajes internacionales, de restaurantes cuyos nombres ni siquiera sabes pronunciar. Vas a estar perdido. Vas a decir algo inapropiado. Vas a hacer que yo parezca un tonto. El señor Méndez cerró los ojos por un segundo. Cuando los abrió, miraba a Diego con una expresión que no era nada buena. Y luego, continué, como si eso no fuera suficiente, agregó la cereza del pastel. Doña Patricia se va a sentar en tu lugar en la cabecera. Ella sabe hablar con esta gente. Ella es refinada. Doña Patricia estaba roja ahora, no de vergüenza, de rabia, porque ella también estaba siendo expuesta. Refinada, repetí. Entonces subí. Me quedé en mi habitación escuchando las risas, los brindis, los cumplidos. Escuché a mi hijo dar un hermoso discurso sobre dedicación, trabajo duro, sacrificio. Hice una pausa y pensé, qué ironía. Él hablando de sacrificio, mientras me sacrifica a mí. Tomé el segundo documento del sobre que todavía estaba sobre la mesa. Lo desdoblé. Era una impresión de conversación de WhatsApp. Pero lo peor no fue solo la cena de hoy. Hace 10 días, Diego le envió un mensaje a Carlos. Aquí está. Escuchen. Oye, Carlos, necesito acelerar este asunto con mi papá. La casa vale 24 millones en el mercado actual. Si lo ponemos en un lugar apropiado, nos quedamos con la casa libre. Piensa en cuánto ahorramos de renta y hasta podemos rentar la planta baja como espacio comercial. Carlos se puso blanco. Diego intentó tomar el papel, pero lo alejé. Carlos respondió, pero tu papá no va a querer dejar la casa. Y él, mi querido hijo, respondió, miré directamente a Diego. No tiene opción. Con su edad, cualquier juez aceptará que necesita cuidados supervisados. Y hay esas residencias de lujo que cuestan 100,000, 120,000 pesos al mes. Es caro, pero vale la pena por el patrimonio que guardamos. Patricia, la mujer pelirroja, tenía su mano sobre su boca ahora, los ojos muy abiertos. 100,000 pesos al mes, repetí. Iba a encerrarme en una residencia, pagar 100,000 al mes, pero quedarse con una casa de 24 millones de pesos. Los cálculos hasta son buenos, ¿no? En 15 años, gasta 18 millones en mí, pero guarda un bien inmueble que solo subirá de valor. Diego sollozaba ahora, la cabeza entre las manos. Pero yo no soy tonto. Nunca lo he sido. Puse el papel sobre la mesa. Entonces fui a buscar mis derechos. Encontré un abogado bueno, caro. Y descubrí que mientras tenga plena capacidad mental, y la tengo, nadie me interna en ningún lado. Y más aún, me puse de pie. Todos los ojos me siguieron. Esta casa es mía, registrada a mi nombre, pagada completamente. Ustedes viven aquí porque yo lo permito. Entonces sí, Diego, me das vergüenza, pero no por las razones que piensas. Me das vergüenza porque te di todo y aprendiste a no dar nada. Y fue ahí, cuando el señor Méndez finalmente habló. El señor Méndez se aclaró la garganta. Era un hombre, de unos 50 años, cabello canoso bien cortado, lentes de armazón delgado. El tipo de persona que miras y sabes que llegó ahí por competencia, no por suerte. Diego dijo, y su voz tenía ese tono que un jefe usa cuando está profundamente decepcionado. No era enojo, era peor. Era decepción. Necesitamos hablar el lunes en mi oficina. A primera hora. Diego levantó la cabeza bruscamente. Señor Méndez, ¿puedo explicar? El lunes, repitió firmemente. Luego me miró con algo que parecía respeto. Señor Morales, tiene toda la razón de estar indignado, y me disculpo por haber sido invitado a una cena basada en esto. Hizo un gesto vago hacia toda la situación. Algunos de los otros invitados comenzaron a moverse,
claramente incómodos. Una mujer ya estaba tomando su bolsa. Otra pareja intercambiaba miradas significativas. Ese tipo de mirada de necesitamos salir de aquí. Pero yo todavía no había terminado. Antes de que se vayan, dije, y mi voz cortó el murmullo creciente. Hay una cosa que debo aclarar, porque no quiero que nadie salga de aquí pensando que soy un padre rencoroso que sabotea a su hijo por celos o no sé qué. Me volví a sentar, crucé mis manos sobre la mesa. Hace 20 días fui al banco. No al banco normal donde tengo mi cuenta de cheques. Fui al banco donde está la cuenta de la empresa, la Sastrería Morales. Miré a Diego. Sabes que nunca hablé mucho del funcionamiento del negocio contigo. Siempre pensé que no te interesaba. Y realmente nunca preguntaste. Carlos estaba pálido ahora. Ya sabía que algo grande venía. Entonces, déjenme contar una historia que no conocen. Me apoyé contra el respaldo de la silla. Cuando abrí la sastrería hace 23 años, tenía 1.200.000 pesos. La mitad de la indemnización de María Elena era dinero sagrado, dinero manchado por la muerte de la mujer que amaba. Mi voz se volvió más baja pero más intensa. Pude haber fracasado. El 80% de los pequeños negocios cierran en los primeros 5 años. Pude haberlo perdido todo, pero no lo perdí. ¿Saben por qué? Porque trabajé como nadie trabaja. Porque aprendí a coser mejor, a vender mejor, a negociar mejor. Porque cada peso que entraba lo reinvertía. Tomé mi copa de vino, pero no bebí, solo la sostuve sintiendo el peso del cristal. Al 10º año, la empresa valía 7 millones de pesos, al año 15, 16 millones. Y yo seguía viviendo en esta casa simple, usando ropa simple, viviendo de manera simple, porque sabía que el dinero tenía un propósito más grande. Diego me miraba ahora, la expresión confundida, como si estuviera tratando de entender a dónde quería llegar. Hace 3 semanas, cuando descubrí que planeaban internarme para quedarse con mi casa, mandé hacer una evaluación completa de la empresa. Traje un despacho externo especializado. Analizaron todo: inventario, clientela, contratos, reputación, potencial de crecimiento. Puse la copa sobre la mesa lentamente. La Sastrería Morales vale 42 millones de pesos. Escuché a alguien inhalar bruscamente. Vi los ojos de Diego abrirse como platos. Así es, 42 millones. No los 32 millones que te dije hace 2 años. La empresa creció, y mucho. Sonreí. Pero nunca preguntaste, nunca quisiste saber. Porque para ti yo era solo el padre que pagaba las facturas, no un empresario. Doña Patricia estaba inmóvil. Carlos había dejado caer su tenedor en el plato. Entonces el lunes siguiente, continué, fui con mi abogado e hicimos algunos ajustes legales definitivos. Tomé el tercer documento del sobre. Este es el acta de donación del 60% de las acciones de la Sastrería Morales. Diego se animó. Por un segundo tonto pensó que estaba recibiendo la empresa. Donación a una fundación que cree. Se llama Fundación María Elena Morales de Apoyo a Viudos Emprendedores. Dejé que eso se hundiera. Va a ayudar a hombres que quedaron solos como quedé yo. A abrir sus propios negocios. Va a dar microcréditos, mentoría, cursos. Todo lo que yo no tuve y tuve que aprender solo. Patricia, la mujer pelirroja, sonreía ahora. Una pequeña sonrisa, pero sincera. El otro 40% se queda conmigo. Sigo administrando. Sigo recibiendo mis dividendos. Actualmente me genera unos 300.000 pesos al mes. Miré a Diego. Más que tu salario de director regional. El golpe. Lo vi en sus ojos. ¿Y la casa? Carlos preguntó, la voz tensa. La casa, suspiré. La casa fue difícil, porque construí cada habitación pensando en la familia, pensando que un día mi hijo traería a mis nietos para ver al abuelo, que haríamos comidas dominicales, navidades, que esta casa sería el puerto seguro para todos. Mi voz tembló un poco, por primera vez en toda la noche. Pero ustedes convirtieron mi casa en territorio de guerra.
Convirtieron mi hogar en algo de lo que querían expulsarme. Respiré profundo. Entonces la voy a vender. Diego dejó escapar un sonido estrangulado. Papá, no, la voy a vender. Ya tengo 3 agencias inmobiliarias haciendo evaluaciones. El valor promedio es 25 millones de pesos. La mitad de ese dinero será donado a instituciones de caridad que cuidan de personas mayores abandonadas por su familia. Miré directamente a sus ojos. La otra mitad la uso para vivir con dignidad. Ya encontré un bonito departamento de 2 recámaras en una residencial con vigilancia, gimnasio, salón de fiestas. 50,000 pesos de renta, perfectamente dentro de mi presupuesto. ¿Y nosotros? Carlos preguntó. Tienen 45 días para irse. Está todo en el papel que Diego tiene. Notificación formal de desalojo entregada hoy frente a testigos. Hice un gesto hacia los invitados. 15 testigos para ser exactos. El señor Méndez tuvo una pequeña sonrisa. Entendía la estrategia cuando la veía. Después de que se vayan, la agencia toma el control. La casa se pone en venta. Proceso limpio, legal, documentado. Tomé mi mochila que estaba en el piso junto a la silla. Y también hay esto. Era una foto impresa a color. ¿Recuerdan que dije que hace 3 semanas los escuché hablar de internarme? Mostré la foto. Era Diego y doña Patricia sentados en mi sala tomando té. La foto había sido tomada desde la escalera. Grabé toda la conversación. Está con mi abogado. Y también está guardada en 3 lugares diferentes, incluyendo la nube. Doña Patricia se puso blanca. En caso de que intenten alegar que estoy senil, que no tengo capacidad, que necesito un curador, esta grabación muestra exactamente lo contrario. Muestra que ustedes conspiran contra un hombre perfectamente lúcido. Puse la foto sobre la mesa junto a los otros documentos. Un arsenal completo de pruebas. Entonces sí, Diego, organizaste una cena elegante. Me dijiste que me quedara encerrado en mi habitación porque te doy vergüenza. Me levanté finalmente. Pero bajé. ¿Y qué pasó? Que descubriste que tu padre no es el viejo débil que pensabas. Me volteé para irme. Disfruten el resto de la cena. La comida costó demasiado como para desperdiciarla. Y subí las escaleras, dejando a 15 personas en silencio absoluto y a un hijo hecho pedazos. Si apreciaste esta historia, suscríbete a los consejos del abuelo, deja un like y dinos en comentarios desde dónde nos miras. La continuación te va a sorprender aún más. Cuando cerré la puerta de mi habitación, mis piernas temblaban. No de miedo, de pura adrenalina. Acababa de hacer algo que había planeado durante 3 semanas. Y ahora que había pasado, mi cuerpo finalmente estaba reaccionando. Me senté en el borde de la cama. Abajo podía escuchar el caos, voces que se sobreponían, Diego llorando, alguien discutiendo, puertas cerrándose de golpe, autos arrancando y alejándose. La cena elegante se había convertido en un funeral. Miré el sobremanila que había dejado en el cajón. Todavía había más papeles ahí dentro, papeles que no había mostrado porque algunas cartas se guardan para jugarlas después, cuando el adversario piensa que ya vio todo. Y yo había visto mucho durante esas 3 semanas. Todo había comenzado ese jueves por la tarde. Había regresado temprano de la empresa porque me dolía la cabeza. Entré a la casa por la puerta lateral, la que da directo a la cocina. Dejé mi mochila en la barra, y estaba a punto de subir para tomar una medicina cuando escuché voces en la sala. Voces bajas, conspirativas. Algo en el tono me hizo detenerme, me hizo quedarme callado ahí en la cocina, escondido detrás de la pared divisoria. Tienes que actuar rápido, Diego. Era la voz de doña Patricia. No va a rejuvenecer y mientras más viejo se pone, más difícil se vuelve el proceso. Lo sé, lo sé. Diego sonaba frustrado. Pero ¿cómo lo hago sin parecer el malo? Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿De qué estaban hablando? No eres el malo, mi amor. Eres un hijo atento. Doña Patricia tenía esa manera suya. Ese tono que convertía el veneno en miel. Mira, cuando mi tío empezó a ponerse difícil, mi prima consiguió un poder notarial de salud. Fue tranquilo.
El abogado lo armó todo correctamente. Escuché el sonido de una taza golpeando un plato. Pero mi papá no está enfermo, Diego dijo. No tiene Alzheimer, no tiene demencia. Es necio, controlador, pero no está incapacitado. Controlador. Mi propio hijo me llamaba controlador. No necesita estar incapacitado, respondió doña Patricia. Solo hay que demostrar que ya no puede manejar sus propios intereses. Una casa de este tamaño, un negocio, todo solo a su edad. Cualquier juez estará de acuerdo en que necesita ayuda. Hizo una pausa, y entonces tomas el control de la administración de sus bienes. Legalmente, por su bien, claro, y luego puedes tomar decisiones más prácticas. Hay excelentes residencias con toda la estructura. Hasta te va a agradecer no tener que preocuparse más por facturas, por mantenimiento, por esas cosas. Mi estómago se revolvió. ¿Cuánto cuestan esos lugares? Diego preguntó. Los buenos 100.000, 120.000 pesos al mes. Pero piensa en lo que ahorras. Esta casa vale al menos 24 millones en el mercado. Pueden rentarla, vender una parte, hacer lo que quieran. Y queda más que suficiente para cuidarlo cómodamente. Fue ahí donde lo entendí todo. Mi hijo no estaba preocupado por mí, estaba preocupado por mi patrimonio. La empresa también, Diego comenzó dudando. También entra en la curaduría si la consigues, doña Patricia sonaba animada. Imagínate, Diego, tú administrando todo sin tener que pedir permiso, sin tener que escuchar sermones sobre cómo se hacían las cosas en su época. Se rieron. Los dos se rieron. Subí las escaleras sin hacer ruido. Entré a mi habitación, cerré la puerta con seguro, y por primera vez en 20 años, desde la muerte de María Elena, lloré de desesperación. Pero las lágrimas duraron solo 10 minutos, porque después de 10 minutos, el empresario en mí despertó. El hombre que había convertido 1.200.000 en 42 millones no iba a ser vencido por su propio hijo. Me sequé la cara, tomé mi teléfono, llamé al licenciado Ramírez, mi abogado desde hace 15 años. Licenciado, necesito hacer una cita urgente. Mañana, si es posible. El viernes por la mañana estaba en su oficina. Le conté todo. Escuchó en silencio, tomando notas en un bloc amarillo. Señor Morales, dijo cuando terminé. ¿Tiene prueba de lo que me cuenta? No, pero puedo conseguirla. Reflexionó un momento. Las grabaciones en un ambiente privado son legalmente complicadas. Pero si usted se siente amenazado en su propia casa, me miró por encima de sus lentes. Sería una medida de autoconservación. Entendí el mensaje. Compré una pequeña grabadora esa tarde. Una de esas discretas del tamaño de un encendedor. Empecé a llevarla en mi bolsillo cada vez que Diego o doña Patricia estaban en la casa. Me tomó 4 días conseguir lo que necesitaba. Fue un domingo. Doña Patricia había venido a almorzar. Después de la comida, mientras yo fingía hacer una siesta, se quedaron en la terraza platicando. Había dejado la grabadora escondida entre las macetas de helechos. La grabación duró 23 minutos. Discutieron valores, abogados, estrategia. Doña Patricia hasta recomendó un especialista en temas de curatela que podría acelerar el proceso. El lunes regresé con el licenciado Ramírez con la grabación. La escuchó toda. Cuando terminó, negó con la cabeza. Es suficiente, más que suficiente. Se quitó los lentes y me miró seriamente. Señor Morales, necesita actuar ahora. Si él presenta una solicitud de interdicción antes que usted, aunque no tenga fundamento, se vuelve una batalla legal larga y costosa. ¿Qué debo hacer? Primera cosa, evaluación psiquiátrica completa. Recomiendo a un profesional. Hace todas las pruebas, documenta que está en pleno uso de sus facultades. Segunda, proteger sus bienes. Testamento actualizado, donación estratégica si es necesario. Tercera, notificación de desalojo. Si viven en su casa sin pagar renta, usted tiene todos los derechos. Hice todo. Cada paso. La evaluación psiquiátrica tomó una mañana completa.
Pruebas de memoria, razonamiento lógico, salud mental. El reporte salió 5 días después. El paciente presenta plenas capacidades cognitivas y emocionales. No hay ningún signo de demencia, alteración de personalidad o incapacidad para manejar su propia vida. Actualicé mi testamento. Creé la fundación. Transferí las acciones. Cada documento firmado, autenticado ante notario, registrado. Y luego preparé la notificación de desalojo. El licenciado Ramírez me aconsejó, entréguelo en un momento público con testigos. Así no puede alegar coerción o que usted no estaba lúcido. Un momento público, repetí. Fue entonces cuando Diego anunció la cena. Y sonreí. Porque finalmente, después de 3 semanas de silencio estratégico, de tragar comentarios maliciosos, de fingir no saber nada, iba a voltear la situación. Esa noche, sentado en mi cama después de toda la explosión abajo, abrí el sobre manila que había quedado en el cajón. Adentro había 3 documentos más. Uno era la evaluación detallada de la empresa mostrando los 42 millones de pesos. Otro era mi testamento actualizado. Y el tercero era una copia de los mensajes que Carlos le había enviado a su hermano Gabriel hace 2 semanas. Cuate, el suegro está sentado sobre una fortuna y ni se da cuenta. Diego tiene razón, tenemos que tomar el control antes de que haga una tontería, tipo donarlo todo a la iglesia. Guardé los papeles. Todavía tenía municiones, porque una cosa que Diego nunca entendió fue que no solo subestimaba mi edad, subestimaba mi inteligencia. Pasé toda la noche despierto, no de ansiedad, alerta como un general que acaba de ganar la primera batalla, pero sabe que la guerra no ha terminado. Abajo, la casa se silenció hacia las 11 de la noche. Los invitados se habían ido desde hacía horas. Escuché a Diego y Carlos discutir en voz baja en su habitación, pero no lograba distinguir las palabras. Luego, silencio. Me dormí cerca de las 3 de la mañana. Me desperté a las 6, como siempre. El cuerpo tiene memoria. 30 años de despertarse temprano para trabajar no se borra de la noche a la mañana. Bajé a la cocina. El comedor todavía estaba como la noche anterior. La hermosa mesa ahora un desorden de platos sucios, copas medio vacías, servilletas arrugadas. Las flores caras empezaban a marchitarse con el calor. 160.000 pesos tirados a la basura. Hice café fuerte como a María Elena le gustaba. Me senté en la mesita de la cocina, mi rincón, y me quedé mirando por la ventana. El sol salía lentamente, pintando el cielo de naranja y rosa. Fue entonces cuando Diego apareció. Estaba sin maquillaje, los ojos hinchados de tanto llorar. Todavía llevaba el pantalón del traje de ayer, pero había cambiado la camisa por una playera vieja. Parecía haber envejecido 10 años en una noche. Papá. Su voz salió ronca. No respondí. Solo bebí mi café. Papá, tenemos que hablar. ¿Ahora quieres hablar? No levanté los ojos hacia él. Seguí mirando por la ventana. Ayer querías que me quedara encerrado en mi habitación. ¿Qué diferencia hace un día? Jaló una silla y se sentó. Puso sus manos sobre la mesa, los dedos entrelazados, apretándolos hasta que se pusieron blancos. No sé qué decir. Entonces no digas nada. Puse mi taza sobre la mesa con cuidado. Tienes 45 días. Después de eso, si todavía estás aquí, llamo a la policía. No harías eso, inténtalo. Tragó difícilmente. Vio que hablaba en serio. Papá, estaba confundido. Doña Patricia, ella puso ideas en mi cabeza. Dijo que sería mejor para ti. No, corté. No le eches la culpa a tu suegra. Tienes 35 años, Diego. No eres un niño. Sabías exactamente lo que estabas haciendo. Me incliné hacia adelante. Ibas a internarme, sacarme de mi casa, quedarte con todo lo que construí, y ibas a dormir tranquilo pensando que hacías lo mejor para mí. Sus lágrimas empezaron de nuevo, pero yo estaba vacunado contra esas lágrimas. ¿Cuántas veces? Pregunté, la voz baja pero firme. ¿Cuántas veces te pregunté si necesitabas ayuda? Si todo estaba bien, si el dinero alcanzaba.
Y siempre decías que sí, que todo estaba perfecto, que te las arreglabas. No respondió, pero no te las arreglabas. Estabas esperando. Esperabas a que yo estuviera demasiado viejo para reaccionar. Esperabas el momento justo para empujarme fuera de mi propia vida. No era así, intentó. Era exactamente así. Me levanté, tomé mi taza. 30 días, Diego. Y si fuera tú, empezaría a buscar departamento ya, porque al día 31 cambio la cerradura. Iba a salir de la cocina cuando dijo, la voz desesperada. El señor Méndez me llamó. Me detuve. Programó una reunión para el lunes. Dijo, su voz se quebró. Dijo que tiene que reevaluar mi ascenso. Me volteé lentamente. Papá, voy a perder todo. El puesto, la credibilidad, la reputación en la empresa. Todos los que estuvieron en esa cena van a hablar. ¿Y eso es todo? Dije, ¿tu carrera? Me miró como si lo hubiera abofeteado. Tu carrera, repetí. Tu carrera que construiste con el dinero que yo gané, la universidad que yo pagué, el auto que compré para que no llegaras a la práctica en metro, el departamento que financié para que tuvieras independencia. Di un paso hacia él. Tu carrera, mi hijo, fue construida sobre mi sacrificio. Y tuviste el descaro de avergonzarte de mí. No me avergoncé de ti, gritó, poniéndose de pie. Me avergoncé de la situación. Tú no entiendes la presión en el trabajo, las expectativas, la necesidad de parecer próspero. Yo no entiendo. Mi voz salió más fuerte de lo que pretendía. Yo no entiendo la presión. Yo, que quedé viudo a los 30 años con un hijo de 8. Yo, que me despertaba a las 5 de la mañana y me acostaba a medianoche para hacer crecer la empresa. Yo, que cosía hasta que me sangraban los dedos, porque tenía facturas que pagar y una boca que alimentar. Se quedó callado. ¿Piensas que yo no sentía presión? ¿Que no quería rendirme? ¿Que no había días en que miraba la máquina de coser y pensaba ya no puedo más? Mi voz temblaba ahora, pero no podía rendirme porque te tenía a ti, porque le prometí a tu madre, en su funeral, que tendrías todo lo que nosotros no tuvimos. Limpié una lágrima que insistía en caer. Y cumplí mi palabra. Te di educación, comodidad, oportunidades. Te lo di todo. Respiré profundo. Pero no te enseñé la cosa más importante, la gratitud. Diego lloraba silenciosamente ahora, las lágrimas cayendo sin ruido. Entonces no, continué más calmado. No tengo lástima de tu carrera. Vas a tener que reconstruir como yo reconstruí cuando perdí a tu madre. Vas a tener que trabajar duro como yo trabajé duro. Vas a tener que demostrar tu valor como yo demostré el mío. Caminé hacia la puerta de la cocina. Me detuve sin mirar atrás. Y quién sabe, en el proceso quizás aprendas lo que realmente significa conquistar algo sin que papá pague la cuenta. Subí las escaleras. Detrás de mí escuché el sonido de él colapsando. No un llanto delicado, un llanto de alguien que finalmente entendió la magnitud de su error. Pero no regresé. Entré a mi habitación, cerré la puerta con seguro, me senté en la cama y por primera vez en 3 semanas, realmente sonreí. Porque lo había hecho. Había puesto límites, había mostrado que viejo no significa débil, que padre no significa tapete. Tomé mi teléfono. Había un mensaje del licenciado Ramírez. Señor Morales, los papeles de la fundación fueron aprobados. El registro salió hoy. Felicidades. Oficialmente es fundador y presidente de la Fundación María Elena Morales. Miré la foto de María Elena en mi mesa de noche. Esa foto vieja un poco decolorada donde sonríe, sosteniendo a Diego bebé. Lo logré, mi amor, murmuré. Nuestro hijo va a aprender de la manera difícil, pero va a aprender, y lo creía. Porque no estaba destruyendo a mi hijo, lo estaba salvando. A veces el amor significa soltar, significa dejar caer, significa decir que no. Y por primera vez en mi vida le había dicho que no a Diego. No era venganza, era justicia. Y la justicia, había aprendido, a menudo duele antes de sanar. Los días siguientes fueron extraños. Diego y Carlos se quedaban en su habitación la mayor parte del tiempo.
Salían temprano, regresaban tarde. Cuando nos cruzábamos en la cocina o el pasillo, desviaban la mirada. Carlos intentó hablarme una vez. Era miércoles, 3 días después de la cena desastrosa. Señor Morales, ¿no cree que está exagerando? Diego cometió un error, lo sé, pero el desalojo le quita todo. Lo miré, realmente lo miré. Carlos siempre había sido guapo, bien educado, el yerno que cualquier suegro querría tener. Pero en ese momento vi lo que realmente era. Un hombre acostumbrado a que todo se resolviera por él. Un hombre que nunca había enfrentado consecuencias reales. Carlos, dije tranquilamente, no le estoy quitando nada. Solo dejé de dar. Hay diferencia. Abrió la boca para argumentar, pero continué. Durante años di la casa, la comida, la comodidad. Ustedes vivían aquí temporalmente desde hace cuánto ya. Así, 2 años y medio, temporal de 2 años y medio. Crucé los brazos. ¿Cuántas veces ofrecieron pagar renta, compartir las facturas, comprar la despensa? Se puso rojo. Ayudábamos. ¿Ayudar cómo? Dime una cosa concreta que hayan hecho por esta casa en estos 2 años y medio. Silencio. Entonces no vengas a hablarme de exageración. Solo estoy reclamando la renta que nunca pagaron. La diferencia es que la reclamo con dignidad. Salió sin responder. El viernes, una semana después de la cena, Diego recibió la llamada. Estaba en mi habitación trabajando en mi laptop. Tenía una junta en línea con proveedores, cuando escuché el grito que venía de abajo. No, no puede ser. Cerré la computadora. Bajé lentamente. Diego estaba en la sala, el teléfono todavía en la mano, el rostro completamente blanco. Carlos estaba junto a él, sosteniendo sus hombros como si fuera a colapsar. ¿Qué pasó?, pregunté desde la puerta. Me miró, y en esa mirada había tanto odio que casi retrocedo. ¿Tú sabías? No era pregunta, era acusación. ¿Tú sabías y no me lo dijiste? ¿Saber qué? El ascenso. El señor Méndez llamó. Dijo que debido a cuestiones de conducta personal incompatibles con los valores de la empresa, se atragantó. Decidieron cancelar mi ascenso. Regreso a analista senior. El sueldo regresa a 150,000 pesos, la mitad de lo que hubiera ganado como director regional. ¿Y piensas que yo lo sabía?, pregunté. Tú orquestaste esto, gritó. Me humillaste frente a mi jefe a propósito. ¿Sabías que esto iba a pasar? No, mi voz salió firme. No lo sabía. Pero tampoco me sorprende. Diego, trataste a tu propio padre como basura frente a 15 personas. ¿Qué pensabas que iba a pasar? ¿Que la gente te iba a aplaudir? Carlos intentó intervenir. Señor Morales, pero esto es profesional. No deberían mezclarse, no deberían mezclarse. Me volteé hacia él. ¿Tú trabajas dónde, Carlos? En Bertrand y Asociados, despacho de abogados corporativos. Y si tu socio descubriera que planeas internar a tu suegro para robar su herencia, ¿crees que te quedarías en el despacho? Se quedó mudo. El carácter no es algo que prendes y apagas según el ambiente. El carácter es quién eres cuando nadie te mira. Y el señor Méndez vio exactamente quién eres. Diego tiró el teléfono en el sofá. Destruiste mi vida. No, mi hijo, tú destruiste tu propia vida cuando decidiste que yo era desechable. Fue ahí donde explotó. Desechable. Te iba a dar un buen lugar, un sitio donde estarías cuidado, donde no tendrías que preocuparte por nada, una residencia. Grité de vuelta. Ibas a encerrarme en una residencia a los 68 años en perfecta salud, solo para quedarte con mi casa. Era por tu bien, era por tu bolsillo. Mi voz resonó en la sala. No me mientas, y peor, no te mientas a ti mismo. Los escuché planear. Escuché a doña Patricia hacer los cálculos. 100,000 pesos al mes de cuidados contra 24 millones de inmuebles. Los números estaban muy claros. Temblaba de rabia ahora. Está bien, ¿quieres la verdad? La verdad, respiraba fuerte. Estoy harto de ser el hijo del pobre tipo que quedó viudo. Harto de escuchar cómo trabajaste duro, cómo te sacrificaste, cómo lo dejaste todo por mí.
Cada palabra era una puñalada. No pedí que hicieras eso, no pedí que te mataras trabajando. Tú elegiste eso, y ahora me lo tiras en cara como si te debiera toda mi vida. El silencio que cayó fue tan denso que podía sentir su peso sobre mis hombros. Entonces es eso. Mi voz salió baja, peligrosamente baja. Piensas que elegí quedar viudo a los 30 años, que elegí criarte solo, que quería trabajar hasta que me dolieran los huesos. No respondió. Hice lo que tenía que hacerse, lo que cualquier padre haría. Y sí, me sacrifiqué porque eso es lo que hacen los padres, Diego. Se sacrifican. No para reclamar después, sino para ver a sus hijos felices. Limpié una lágrima que cayó antes de poder detenerla. Pero ¿sabes cuál es la diferencia entre sacrificio y martirio? El martirio espera recompensa, el sacrificio solo espera reconocimiento. Hice una pausa. No tenías que devolverme nada, solo tenías que no escupirme en la cara. Diego lloraba ahora, pero eran lágrimas de rabia, no de arrepentimiento. ¿Quieres reconocimiento? Aquí está. Gracias, papá. Gracias por pagar todo. Gracias por matarte trabajando. Gracias por asfixiarme con tu sacrificio toda mi vida. Satisfecho. Cada palabra salió venenosa, sarcástica, cruel. Y fue en ese momento que lo entendí. Entendí que mi hijo no iba a cambiar. No ahora. Quizás nunca. 30 días, dije. ¿Qué? 30 días, no 45. Quiero que se vayan de aquí en 30 días. Voy a llamar al abogado hoy mismo. No puedes hacer eso. Puedo y lo voy a hacer. Me volteé para irme, pero miré hacia atrás una última vez. Y Diego, sobre tu ascenso. No fui yo quien destruyó tu carrera. Fueron tus elecciones, tu arrogancia, tu desprecio. El señor Méndez solo vio lo que yo vi hace tiempo. No estás listo para liderar a nadie porque los líderes respetan a la gente. Y tú ni siquiera respetas al que te dio la vida. Subí las escaleras. Detrás de mí escuché a Diego gritar. Escuché algo romperse. Probablemente tiró algo contra la pared. Escuché a Carlos tratando de calmarlo. Pero no regresé. Entré a mi habitación, cerré la puerta con seguro. Tomé el teléfono y llamé al licenciado Ramírez. Licenciado, ¿puede adelantar el desalojo a 30 días? Puedo, pero ¿está seguro? Va a poner las cosas más tensas. Estoy seguro. Mientras más rápido se vayan, mejor. Colgué. Me senté en la cama y lloré. No de arrepentimiento, de duelo. Duelo por el hijo que pensé que había criado, por la relación que pensé que teníamos, por la familia que nunca realmente existió. A veces la verdad más dolorosa no es descubrir que alguien te traicionó, es descubrir que nunca realmente conociste a esa persona. 3 meses habían pasado desde que Diego y Carlos dejaron mi casa. La mudanza fue silenciosa. Un sábado frío por la mañana, un camión de mudanzas se estacionó enfrente. Sacaron los muebles de la habitación, la ropa, los objetos personales. No se llevaron nada que me perteneciera. Ni siquiera lo intentaron. Diego bajó las escaleras por última vez, cargando una caja de fotos viejas. Se detuvo en la puerta, me miró. Adiós, papá. Solo eso. No abrazos. No lágrimas, solo un adiós seco. Cuídate, respondí. Y se fueron. Me quedé solo en esa casa grande por primera vez en 2 años y medio. El silencio era tan absoluto que podía escuchar el reloj de la sala marcando los segundos. Caminé por las habitaciones vacías. La recámara que había sido la de ellos ahora solo era un espacio con marcas de muebles en el piso. El comedor todavía tenía esa sensación pesada de la cena desastrosa, incluso después de 3 meses. Me senté en el sofá. Miré alrededor y pensé, ¿y ahora? La respuesta llegó más rápido de lo que esperaba. El lunes siguiente puse la casa en venta. 3 agencias vinieron a evaluar. Los valores variaban entre 23 y 26 millones de pesos. Cerré con la que ofreció 25 millones y me prometió discreción. Señor Morales, dijo la agente inmobiliaria, una casa como esta en este barrio se va a vender rápido. 1 mes máximo. Tenía razón. Tardó 3 semanas. Una pareja joven con 2 niños pequeños.
Él era médico, ella profesora universitaria. Miraron cada habitación con ese brillo en los ojos de alguien que está cumpliendo un sueño. Es perfecta, dijo la mujer sonriendo. Se siente que fue una casa feliz. Lo fue, quise decir. Pero solo sonreí y asentí. Firmamos los papeles un martes por la mañana. El dinero llegó a mi cuenta 2 días después. 25 millones de pesos. Sentado en el banco, mirando esa cifra en la pantalla de la computadora, no sentí alegría, no sentí tristeza, sentí alivio. Como prometí, dividí el valor, 12.500.000 pesos para instituciones de caridad. Elegí 3, un refugio para personas mayores abandonadas, una casa de apoyo para viudos vulnerables y un programa de alfabetización para hombres mayores de 50 años. El resto, 12.500.000 pesos, lo puse en una inversión conservadora que me daba unos 90.000 pesos al mes de rendimiento. Sumado a los 300.000 de la empresa, tenía casi 400.000 mensuales. Más que suficiente. Encontré un bonito departamento en una residencial nueva. Piso 10, vista al parque, 2 recámaras, 2 baños, balcón agradable. 50.000 pesos de renta con todo incluido. Lo amueblar con cuidado, sofá cómodo en lugar de bonito, mesita para 2 personas. No necesitaba más. Cama nueva, buen colchón para mi cuerpo que ya se quejaba de 68 años de trabajo duro. Y traje las cortinas de lino de Graciela. Las mandé ajustar al tamaño de las nuevas ventanas. Quedaron perfectas en la sala, filtrando la luz de la tarde. Corrientes, había dicho doña Patricia, pero para mí eran memoria, eran raíces, eran la prueba de que la tradición no envejece mal. Son las personas las que no saben darle valor. La sastrería Morales seguía creciendo. La fundación que había creado ya estaba ayudando a 17 hombres a abrir pequeños negocios. Había un sastre en León, un panadero en Guadalajara, un carpintero en Monterrey. Todos viudos, todos empezando de nuevo. Visitaba la fundación cada semana. Hablaba con los hombres, escuchaba sus historias. Algunos me recordaban a mí mismo, hace 30 años. Asustados, perdidos, pero decididos. Usted es una inspiración, me dijo uno. Lorenzo, 34 años, 2 hijos, viudo desde hace 6 meses. No soy una inspiración, soy un sobreviviente, respondí. Como tú lo vas a ser. Y lo fue. 3 meses después, su pequeña tienda de reparación de bicicletas ya se pagaba sola. Pero no todo era color de rosa. Hubo días en que me desperté en el nuevo departamento y olvidé dónde estaba. Buscaba el largo pasillo que llevaba a mi antigua habitación. El silencio diferente me perturbaba. Hubo noches en que miraba mi teléfono esperando un mensaje de Diego que nunca llegaba. Hubo momentos en que me sorprendía cocinando demasiada comida, como si todavía hubiera más gente que alimentar. La soledad tiene peso. Y yo cargaba ese peso todos los días. Me hice amigo de la vecina del departamento de al lado, doña Francisca, 72 años, viuda desde hace 10. Tomábamos café juntos por las tardes, hablábamos de la vida, compartíamos los dolores de la edad. Hiciste bien, me dijo un día, cuando le conté toda la historia. Un hijo no es dueño de su padre, y uno no es tapete. Pero duele, admití. Claro que duele. El amor siempre duele cuando hay que elegir entre el otro y uno mismo. Me tomó la mano, pero el dolor pasa, el arrepentimiento, no. Y tenía razón. Un día, 2 meses después de la mudanza, estaba en el supermercado cuando vi a Diego. Estaba en el pasillo de productos de limpieza comparando precios de jabones para trastes. Vestido simplemente, jeans y camisa blanca. Sin maquillaje elaborado, cabello atado en chongo práctico. Mi corazón se aceleró, me quedé paralizado. Fue entonces cuando me vio. Nuestros ojos se cruzaron. Durante 3 segundos completos ninguno se movió. Luego desvió la mirada, tomó el jabón más barato, lo puso en su carrito y se fue hacia otro pasillo. No me habló, no hizo señas,
solo siguió. Me quedé ahí, sosteniendo mi propio carrito, sintiendo mi pecho apretarse. Me había visto, me había reconocido, y había elegido seguir. ¿No era eso lo que quería? ¿Que aprendiera a vivir sin mí? Entonces, ¿por qué dolía tanto? Pagué mis compras en automático. Manejé hasta casa, subí al departamento y lloré. Lloré por el hijo que había perdido, por la relación que nunca más sería la misma, por la familia que se había roto. Pero también lloré de alivio, porque Diego estaba vivo, estaba de pie, estaba haciendo compras, estaba comparando precios, estaba viviendo, estaba aprendiendo. Y quizás, solo quizás, algún día entendería que a veces el amor más grande que un padre puede dar es tener el valor de decir que no. Un año completo había pasado desde esa cena que cambió todo. Me había acostumbrado a mi nueva vida. El pequeño departamento se había convertido en mi hogar. Las mañanas de café con doña Francisca se habían vuelto rutina. La fundación prosperaba. Ya eran 32 hombres los que estaban siendo ayudados. La sastrería Morales acababa de cerrar un contrato grande con una cadena nacional. Mi cuenta bancaria estaba más sana que nunca. Mi cuerpo, sorprendentemente también. Sin el estrés constante, mi presión se había normalizado. Dormía mejor. Reía más. Fue un martes por la tarde cuando sonó mi teléfono. Número desconocido. Contesté con cautela. Bueno, papá. La voz era dudosa, frágil. Mi corazón se detuvo. ¿Diego? Sí, soy yo. Silencio. Respiración pesada del otro lado. ¿Tú puedes hablar? Solo unos minutos. Si no puedes, lo entiendo. ¿Puedo hablar? Otro silencio más largo. Necesito verte en persona. Hay cosas que tengo que decirte. Su voz se quebró un poco. Por favor. Cerré los ojos. Todas las heridas que pensé que habían cicatrizado empezaron a palpitar de nuevo. ¿Dónde? La cafetería cerca del Parque México. ¿La conoces? La conozco. ¿Mañana a las 3? ¿Puedes? Puedo. Gracias, papá. Gracias por contestar. Colgó. Me senté en el sofá, las manos temblando. Doña Francisca, que estaba en mi sala tomando té, me miró preocupada. ¿Quién era? Mi hijo. ¿Quiere hablar? ¿Y usted quiere? No lo sé. Miré mis manos. Una parte de mí quiere abrazarlo y hacer como si nada hubiera pasado. Pero la otra parte... Hice una pausa. La otra parte todavía sangra. Entonces vaya. Escuche lo que tiene que decir. Y luego usted decide. Al día siguiente llegué a la cafetería 5 minutos antes. Pedí un té de manzanilla y me senté en una mesa del rincón, de espaldas a la pared. Posición estratégica. Podía ver la puerta. Diego llegó a la hora exacta, 3 en punto. Cuando entró, me quedé en shock. Había cambiado. El cabello estaba más corto, a la altura del hombro, sin tinte, dejando ver algunos hilos grises naturales. Solo tenía 35 años, pero algunos cabellos blancos ya empezaban a aparecer en las sienes. Ropa simple, nada de marca, jeans lavados, camisa de algodón clara, tenis cómodos. Pero lo que más llamó la atención fue el vientre. Estaba embarazado, unos 5 meses según el tamaño. Nuestros ojos se cruzaron. Dudó en la puerta y luego caminó hasta mi mesa. Hola, papá. Hola. Se sentó, puso su mochila sobre sus rodillas. Luego cambió de opinión y la puso en el piso. Nervioso. ¿Estás bien? Pregunté, porque alguien tenía que romper el silencio. ¿Bien? Pensó. Creo que estoy bien. Te ves diferente. Más ligero. Vivir sin peso ayuda. Se encogió como si hubiera recibido una bofetada. Perdón, fue grosero. No, fue la verdad. Diego respiró profundo. Papá, no vine aquí a pedirte que me perdones, ni a repasar todo lo que pasó. Sé que eso no es posible. Sé que lo destruí todo. Me quedé callado. Esperaba. Vine porque necesito decirte ciertas cosas. Y porque puso su mano sobre su vientre instintivamente. Porque voy a ser padre y estoy aterrado. ¿Por qué? Porque no sé si voy a poder.
No sé si voy a ser bueno en esto. ¿Y por qué? Las lágrimas empezaron a caer, porque miro este vientre y pienso en todo lo que hiciste por mí. ¿Y cómo tiré todo? Se limpió la cara con el dorso de su mano, en un gesto tan parecido al mío que me dolió. Después de que salí de tu casa, todo se derrumbó. Perdí el ascenso, ya lo sabes. Me quedé 6 meses como analista senior. Todos me miraban raro, comentaban. Era humillante. Tomó la servilleta de la mesa y la retorció entre sus dedos. Carlos y yo regresamos al departamento que tú habías comprado. Descubrimos que había predial atrasado de 240,000 pesos. Gastamos todos nuestros ahorros para pagarlo. El departamento está a tu nombre, dije. Era tu responsabilidad. Lo sé, pero en ese entonces pensaba que tú ibas a seguir pagando todo para siempre. Dejó escapar una risa amarga. ¡Qué idiota fui!, ¿no? No respondí. Doña Patricia dejó de hablarme. Dijo que había avergonzado a la familia. Carlos y yo casi nos separamos. Peleábamos todos los días. Él me culpaba, yo lo culpaba. Todos culpaban a todos. Se detuvo. Pidió un vaso de agua a la mesera que pasaba. Y luego, hace 4 meses, descubrí que estaba embarazado. Miró su vientre de nuevo. Y entré en pánico. Porque miré lo que mi vida se había vuelto y pensé, ¿cómo voy a criar un hijo así? ¿Cómo están financieramente? Pregunté. Pragmático. Apretados. Muy apretados. Carlos gana 140,000 en el despacho. Yo cambié de empresa. Ahora gano 90,000. Juntos 230,000. Después de deducciones, unos 180,000. Contaba con sus dedos como yo lo hacía cuando era niño y le explicaba el presupuesto del mes. El departamento tiene gastos de 16,000 y predial de 5,000. Queda poco. Me miró. Vendimos los autos. Los dos. Ahora usamos de público. Como yo lo hacía cuando eras pequeño. ¿Te acuerdas? Me acordaba. El metro lleno a las 7 de la mañana. Él sentado en mi regazo yendo a la escuela. ¿Y sabes qué descubrí? Continuó. Que no es el fin del mundo no tener auto. Digo, ahorramos gasolina a estacionamiento, mantenimiento, y tengo tiempo para pensar en el metro. Tiempo que no tenía antes. ¿Pensar en qué? En ti. En todo lo que hiciste. En cómo nunca me tomé el tiempo para agradecerte. Las lágrimas regresaron, pero no las limpió esta vez. Las dejó caer. Papá, fui un hijo horrible, horrible, y no tengo excusas. No puedo culpar a doña Patricia. No puedo culpar a nadie. Fui yo. Mis elecciones, mi arrogancia. Tomó mi mano sobre la mesa. No retiré la mía, pero tampoco devolví la presión. Te pido perdón. De verdad, no porque quiera que me perdones, sino porque te lo mereces. Mereces escucharlo. Mereces saber que entendí. Me tomó tiempo. Dolió. Pero entendí. Miré su mano sosteniendo la mía. Era más pequeña que la mía, más suave, sin las callosidades de décadas de trabajo. ¿Qué entendiste, Diego? Que no me debías nada, que cada cosa que hiciste fue tu elección, por amor, que yo convertí el amor en obligación en mi cabeza para no tener que sentirme agradecido. Sollozó. Y que casi cometí el mismo error que juré nunca cometer. ¿Qué error? Subestimar a alguien que amo. Nos quedamos en silencio. El ruido de la cafetería alrededor. Conversaciones, tazas tintineando, la máquina de café silbando. ¿Le vas a perdonar? Pregunté, señalando su vientre. ¿Qué? Cuando cometa un error contigo, cuando te decepcione, ¿le vas a perdonar? Voy a intentar. Entonces intenta conmigo también. Levantó la cabeza, los ojos muy abiertos. No digo que vamos a volver a ser lo que éramos. Continué, porque eso no es posible. No éramos sanos antes, Diego. Yo te asfixié con mi sacrificio. Tú me asfixiaste con tu ingratitud. Estamos rotos. Hice una pausa. Pero lo que está roto se puede pegar. Solo deja cicatrices. Acepto las cicatrices. Apretó mi mano. Acepto lo que sea si significa tenerte en mi vida de nuevo. Respiré profundo. Lo miré. Mi hijo, el hombre en que se estaba convirtiendo.
Entonces empezamos de nuevo. Despacio, con límites. No vives conmigo, no te pago las facturas, pero hablamos, construimos algo nuevo. Gracias, papá. Lloró de verdad ahora. Gracias. Apreté su mano de vuelta. No era perdón completo, no todavía, pero era un inicio. 5 meses después, sostenía a mi nieta en mis brazos. Sofía. 3.2 kilogramos de nueva persona en el mundo. Diego estaba acostado en la cama del hospital, exhausto pero sonriendo. Carlos junto a él tomando 1000 fotos. «Tiene tus ojos, papá», dijo Diego. Miré al pequeño ser diminuto en mis brazos. Los tenía, efectivamente. Ojos oscuros expresivos. «Espero que tenga tu fuerza también», agregó Diego más bajo. «Tendrá su propia fuerza», respondí. «Y tú vas a estar ahí para ayudarla a descubrirla». Devolví la bebé a Diego. Lo vi sostener a su hija con un cuidado que reconocí. El mismo cuidado que yo tuve con él hace 35 años. «Vas a cometer errores», dije. «Muchos errores, todos los padres los cometen». «Lo sé. Pero si recuerdas una sola cosa, recuerda esto. El respeto no es opcional, ni cuando crezca, ni cuando no esté de acuerdo contigo, ni cuando te decepcione». Hice una pausa. «El respeto, siempre». Diego asintió. «Siempre». Salí del hospital esa tarde con el corazón más ligero. No todo estaba resuelto. Quizás nunca lo estaría. Pero había esperanza. Y a veces la esperanza es suficiente. Que la familia no es la que te acepta siendo un tapete, sino la que te respeta siendo completo. Y que a veces lo más difícil y valiente que podemos hacer es elegirnos a nosotros mismos. Si llegaste hasta aquí, si esta historia tocó algo en ti, deja un comentario diciéndonos desde dónde nos miras, qué hubieras hecho en mi lugar, si viviste algo similar, y suscríbete al canal Los Consejos del Abuelo, para seguir más historias verdaderas de hombres que eligieron su propia dignidad. Porque cada vez que uno de nosotros levanta la cabeza y dice, «No, esto no es justo», abrimos el camino para que otros hagan lo mismo. Y al final, no estamos solos. Nunca lo estuvimos. Un gran saludo y hasta la próxima historia. No olviden suscribirse a Los Consejos del Abuelo, dar like y decirnos en comentarios desde dónde están viendo esta historia. Compartan si esta historia los tocó. Porque cada vez que uno de nosotros levanta la cabeza y dice, «No, esto no es justo», abrimos el camino para que otros hagan lo mismo. Y al final, no estamos solos. Nunca lo estuvimos. Un gran saludo y hasta la próxima historia.